Para los que no me conocen, soy el padre Beto Michelena, el director de pastoral del colegio, desde fin del año pasado. Y me toca hoy darles la bienvenida a este espacio llamado Coloquios en Familia, el primero de distintos encuentros que tendremos, que es parte de la pastoral familiar y que pretende ayudarnos, darnos respuestas que nos ayuden en nuestra vida, en nuestra tarea de padres, a nosotros, a algunos de nosotros de educadores, para acompañar a nuestros hijos. Así que agradezco especialmente la paciencia, agradezco a María Noel González, a Mane, que trabaja en Pastoral Familiar, coordinando este espacio, y agradezco especialmente también la presencia de Lorena Estefanel, que se la presentará en un ratito entonces Mane. Quedamos en tus manos, Mane, y espero que todos puedan disfrutar de este encuentro. Bueno, buenas noches para todos. Un gusto de poder compartir este espacio con ustedes, como dijo Beto. Y bueno, en esta ocasión estamos contando con Lorena Estefanel, que es psicóloga, magíster, psicóloga clínica, directora de la maestría en psicoterapia. Y Lorena sigue con la presentación. Ahí arrancó el bebé de María Noel, que yo le dije, mira, él va a empezar a llorar cuando tú tengas que empezar a hablar, porque así es como funciona la maternidad. Pero bueno, esto es un buen ejemplo de cómo arranca esto, que después siempre a los que somos padres de niños pequeños nos decían que mejoraba, pero en realidad nos vamos dando cuenta que los problemas cambian, pero que de alguna manera todos los papás estamos un poco en un viaje que quizás es la tarea más desafiante y noble que tenemos, que es la de formar personas y prepararlos para la vida. Pero bueno, yo soy psicóloga clínica, dirijo la maestría en psicoterapia de adultos, parejas y familia en la Universidad Católica. Hace 20 años que vengo acompañando a padres y a familias, tratando de convertir los desafíos en oportunidades, y sobre todo algo que a mí como que me interesa mucho, que es volver a llevar a todas las familias a algo que a veces perdemos, ¿no? Que es el disfrute en esta tarea. Yo a veces, desde que tuve hijos, yo tengo 3 hijos, soy mamá de Emma de 9 años, de Facundo de 7 y de Maya de 5, y una de las cosas que entendí cuando tuve hijos era que tener hijos era carísimo. Y no solamente por los pañales, la mamadera, o los colegios, era carísimo porque desde el momento que yo los tuve, puse mi corazón en otro cuerpo, y a partir de ahí me transformé en un ser vulnerable, donde toda mi felicidad depende de la vida de estas 3 personas, y a veces pienso que todos, las familias y los papás y las mamás, es como muy triste no poder disfrutarlo. Entonces yo quiero de alguna manera hablarles hoy de lo que son las redes, de lo que son los adolescentes, pero sobre todo para que ustedes pasen por esta charla un poquito transformados, ¿no? Que termine como esta presentación y que ustedes puedan sentir que tienen mejores herramientas para poder acompañar a sus hijos en esta etapa, ¿sí? Pero antes de arrancar, yo les voy a poner en el chat, no sé si alguno de ustedes conoce la herramienta Mentimeter, pero básicamente les voy a pedir que entren en ese link que les pongo en el chat, que tiene un número, y quiero que ustedes me digan las 3 cosas que más les preocupan de las redes y sus hijos, ¿no? A mí María Noel me llamó en una iniciativa que me parece fantástica, que es que la institución educativa también entienda y se encargue de nosotros los papás, ¿no? Que somos como los educadores olvidados. Vieron que todo el mundo nos dice lo que tenemos que hacer, pero nadie nos explica cómo. Y en esto me hago cargo de mi gremio. Nosotros los psicólogos somos fantásticos diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer, pero nunca le decimos cómo hacerlo. Y a veces, de la misma manera que los educadores tienen sus planes pedagógicos y sus programas y sus recursos, está bueno que también los papás podamos saber cómo lo podemos hacer mejor. Entonces, desde esta iniciativa, que es este coloquio que me dijo Manuel, bueno, nosotros queremos hablar con las familias, me llamaron a mí, pero antes de arrancar, yo quiero saber qué les preocupa a ustedes, ¿no? Ustedes seguramente se anotaron con muchísimas preguntas, quizás algunas las conteste en la charla, que en algún punto la armé de lo que vengo escuchando en estos últimos años, de lo que les preocupa a los papás, pero de repente hay alguna cosa que no la tengo contemplada y que igual al finalizar la presentación vamos a poder como conversar un poquito de repente algunas preguntas que a ustedes les quedan. Pero se animan a poner en ese link, y les voy a ir pidiendo que vayan rellenando cuáles son las 3 cosas que más les preocupan de el uso de las pantallas en sus hijos adolescentes. ¿Se animan?
voy a ir compartiendo con ustedes los resultados de los que vayan. Bueno, por ahí me hablan de las redes, del tiempo de pantalla, del bullying, del acoso. Si alguno no tiene chat o no tiene computadora, me lo puede poner en el chat si quiere. ¿Sí? Váyanlo poniendo, que ahora en un ratito lo vamos a retomar. La vulnerabilidad, los tiempos de exposición, quizás este sea como el más común. Ustedes sigan anotándolo ahí, que ahora en un ratito vamos a volver a las cosas que nos preocupan de nuestros hijos en las pantallas. Pero bueno, las pantallas son un tema importante en la adolescencia. Y yo, de alguna manera, lo que siento es que los papás estamos como un poco como se sienten estos dos marineros caminando por ese muelle, ¿no? Como que nos enfrentamos a un mundo que no conocemos, que no sabemos, que en definitiva nos transformó un poquito. Pero hay una primera cosa que yo les quiero contar. Lo primero que les quiero decir, yo no conozco a todos los padres del mundo, pero yo sí les podría decir que a lo largo de toda la historia de la humanidad, los padres de los adolescentes son padres que tienden a estar preocupados. Yo tengo, como les dije, recién tengo 3 hijos, una de 9, otro de 7 y otro de 5, y ayer estaba sentada mirando la tele con ellos de pijama y pensaba, qué fácil esta etapa, ¿no? Y pensaba, uy, yo mañana le voy a estar hablando a papás que ya no están en esta etapa, que ya no los tienen de pijamitas en casa al lado de la estufa, haciendo todo lo que yo les digo, sino que en definitiva son chicos que en definitiva están creciendo, y a todos nos preocupa de qué forma podemos acompañar. Y yo lo que les voy a contar acá es cuáles son como las vitaminas que en definitiva nos permiten que estos chicos puedan tener un sistema inmunológico mental más fuerte, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que los fortalecen? ¿Y por qué les voy a hablar a ustedes? Porque miren, en el 2019, la Universidad Católica, junto con UNICEF, con AYESI, con UNESCO, con Plan Ceibal y con muchas organizaciones que se están encargando del uso de los chicos en las redes. Hay una organización mundial que se llama Kids Online, que básicamente lo que está viendo es cómo podemos acompañar. Una de las principales cosas que arrojó esta investigación en nuestro país era que todos los chicos entre 9 y 17 años seguían considerando como fundamentales a sus padres en lo que era el desarrollo de las habilidades digitales. Estos son niños uruguayos en una muestra representativa que en definitiva decían, a mí hay una cantidad de cosas de las redes que yo no sé, hay momentos en los que he sentido miedo, hay momentos en los que no me he sabido manejar, y cuando uno les preguntaba cuáles son tus referentes, quiénes son las personas que te pueden ayudar, increíblemente nadie nombró un youtuber, nadie habló de Marcelo Tinelli, nadie dijo, todos dijeron mi papá, mi mamá, mi educador, mi referente. Por eso es que a partir de esa investigación empezamos a darnos cuenta de lo importante que era fortalecer a los padres en la forma en cómo acompañaban, porque ellos mismos decían que estos papás eran claves, ¿no? Y en definitiva uno se va dando cuenta cómo la forma en cómo los adultos acompañamos de alguna manera va transformando la experiencia de estos niños, la experiencia de estos adolescentes. Estos son una foto muy famosa que se hizo en un bombardeo en Siria. Ellos son unos titiriteros que están acompañando a estos niños, y que en definitiva volvemos a ver cómo los tiempos cambian, pero los referentes principales seguimos siendo las familias, ¿no? Es como si parecería ser que nadie puede quitarle la potencia que tienen los padres como referentes primarios de los niños. Así que ustedes están acá porque tienen muchísimo poder, porque es verdad que lo compartimos con una cantidad de otros actores, pero es mentira que lo perdimos, por lo tanto es bien importante que podamos empezar a decir, bueno, cómo mi rol puede acompañar a estos adolescentes en las pantallas. Y yo les voy a contar lo que funciona mejor. Ustedes saben que las redes, increíblemente, o uno cree que las redes cambiaron la forma en cómo los adolescentes se vinculan, pero en realidad lo que vimos es que en las redes se expresan lo mismo que se expresó en la realidad. A mí hay muchos papás que me dicen, no, porque él está pendiente de los likes. Y uno decía, ¿vos te acordás cuando tenías 13 años y estabas en la plaza y de alguna manera todos se miraban y uno pasaba? Mi familia es de Paysandú, y yo recuerdo veranos enteros en Paysandú, en la Plaza del Pueblo, viendo a la misma moto pasar 80 veces por el mismo lugar. O sea, esto es el adolescente queriéndose mostrar, el adolescente queriendo... Y en las redes nosotros vemos que los fenómenos del adolescente se expresan de la misma forma. Pero es verdad que las redes lo transforman. Esto es cierto que la red transforma el fenómeno en una cosa bien distinta. Es como decirles,
rumores existieron siempre, gente que hablaba mal de otra gente, mentiras que se dijeron de las personas, pasaron siempre. Ahora una cosa era un rumor que en definitiva se contaba en la peluquería, en el barrio, que la vecina, y otra cosa es una noticia falsa. Uno dice, bueno, el nivel de malestar, el nivel de problema, en definitiva no es el mismo de lo que de repente pasaba hace 20 años. Yo a veces pienso, a mí me gusta bastante la historia, y uno cuando mira las grandes guerras, me dice, bueno, la gente parece pelearse siempre por las mismas cosas. Ahora una cosa es una Primera Guerra Mundial y otra cosa es una guerra mundial en este momento, que uno dice, bueno, es tan grande la tecnología que explotaríamos todos, por lo tanto, qué importante que es hoy en día mantener la paz. Bueno, con las redes nos empezó a pasar un poco esto, empezamos a darnos cuenta que hoy más que nunca necesitamos adolescentes con criterio, necesitamos adolescentes fuertes, que puedan manejarse en un mundo que está reducido a su teléfono, y que en definitiva nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que funciona mejor. Y en esto quizás yo tengo una ventaja enorme para hablarles, y es que yo trabajo hace mucho tiempo en psicoterapia. Básicamente es personas que a lo largo de su vida no han logrado tener como su mejor versión, no han logrado cierta plenitud o cierto bienestar, y en algún punto, cuando nosotros trabajamos mucho en la pérdida de salud, podemos darnos cuenta mucho mejor qué es lo que funciona mejor para que la gente no pierda esa salud. Y entonces yo les voy a hablar de cuáles son las cosas que en definitiva hacen que los adolescentes puedan tener un funcionamiento psicológico superior o positivo, o cuáles son las cosas que ustedes pueden hacer, pero también viendo qué es lo que funciona mejor para que los chicos naveguen seguros en las pantallas. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar un poquito hablando de dónde estamos, ¿no? Dónde estamos nosotros como familia, ¿no? Yo digo, bueno, cuando un adulto me dice, mi hijo pasó al liceo, yo siento que pasa un poco esto, ¿no? El chico está chocho, feliz porque va al liceo, porque ya le cambia la vida, porque pasó de repente al colegio de los grandes, y veo al papá que está al lado aterrado y me dice casi que se le corta la respiración, está adolescente, y uno de alguna manera puede terminar la frase, no puedo más, lo quiero matar, estoy aterrado, diferentes cosas que los padres cuando te dicen, no, mi hijo está tan adolescente, de alguna manera eso viene con una impronta que tiene un poco que ver con la etapa evolutiva, porque ¿qué es lo que pasa en esta etapa? Nosotros dejamos de tener niños, pero no empezamos a tener adultos todavía. Ustedes saben que la adolescencia es un periodo evolutivo que se llama distinto. Vieron que la vida adulta, todos somos adultos. Ahora nos dividieron los adultos jóvenes, los adultos mayores. Yo, por ejemplo, que tengo 43 años, soy adulta secas todavía, como que no pasé a adulto mayor, ya no soy adulto joven. Pero vieron que la palabra adulto, lo mismo que la palabra niño, tenemos preescolares, escolares, pero son niños. Ahora, el adolescente es un término distinto, porque es una etapa evolutiva que básicamente lo que en definitiva significa es que este chico adolece. ¿Qué quiere decir? Que crece. A mí a veces la gente me dice, no, porque los adolescentes son ambiguos, porque vos no sabés si son chicos o son grandes. Dice, es que el tema es ese, no son ni chicos ni grandes, son niños que están aprendiendo a ser grandes. Pero a veces la dicotomía la tenemos los adultos, que queremos o un niño o queremos un grande. Pero en definitiva lo que pasa en el medio, muchas veces nos cuesta tremendamente acompañarlo, porque no nos estamos dando cuenta que no tenemos ni un niño ni tenemos un grande, no tenemos un barco que está en la bahía y que en definitiva hace lo que nosotros queremos y nosotros lo manejamos y estamos ahí en la torre de control. Tampoco tenemos un buque ni un crucero que puede cruzar alta mar y que ya está equipado para poder manejarse solo en la vía. Estamos de alguna forma acompañando un barco que empieza a zarpar, pero que va a tener que aprender una cantidad de cosas para poder ser grande. Y la forma en cómo nosotros acompañamos va a ser clave para que este ser grande o para que este barco pueda salir equipado al mundo con las cosas que necesita. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este adolescente? ¿Qué quiere decir aprender? Bueno, básicamente lo que significa es esto. Ustedes me dirán, ¿qué es esto, Lorena? Miren, la adolescencia es como vaciar el ropero y hacer como una limpieza general de tu cerebro, ¿no? De tus mandatos, de tus valores, de tus creencias, de tu forma de hacer las cosas. Cuando uno ve, y sobre todo la gente que está en neurociencias, estudia lo que son los cerebros, uno ve que en la etapa escolar existe una cosa que se llama como una gran estabilidad
cerebral, ¿no? Vieron que yo tengo una niña de 9 años y otro de 7 y una de 5. La de 5 ya pasó la etapa de los berrinches. Tengo 3 niños que están como en la edad de oro. Hacen todo lo que les digo, me escuchan, yo de alguna manera soy su referente. Tienen una cosa como muy estable, tienen un cerebro que de alguna manera se tranquilizó en muchos aspectos. ¿Y qué es lo que empieza a pasar entre los 11 y los 12 años? Bueno, empieza a darse lo que Daniel Siegel, que es un autor que a mí me encanta, que es un neuropediatra, neurocirujano de Estados Unidos, todo está mezclado. Él ha estudiado mucho el cerebro del niño y lo que él dice es, cuando la adolescencia aparece lo que se genera es una gran tormenta cerebral. Todo el cerebro empieza como en una fase de edición. Es como decir, vos tenías un documento que durante la etapa escolar estaba en PDF, se modificaba poco. Ahora en la adolescencia se va a volver a reeditar. Entonces, este ropero que estaba lleno de cosas, de ropa, de zapatos, de creencias, de mandatos, que tu hijo de alguna manera había estabilizado, se va a vaciar todo y el chico, en un movimiento de oposición y ayuda, va a empezar a elegir con cuáles de estas cosas se queda. ¿Y por qué es en oposición? A mí siempre dicen, no, porque los hijos siempre pelean a los padres, los adolescentes. En realidad siempre pelean lo que conocen, ¿no? Porque uno se va a quedar con parte de lo que tiene, pero para poder darse cuenta qué es lo que tiene, va a cuestionar un poco eso que ya tenía. Entonces, por lo general, los adolescentes tienden a irse en contra de las cosas que conocían, las creencias religiosas que conocían, los mandatos que conocían, los valores que conocían, las formas de hacer las cosas que conocían, pero en definitiva, como ellos están aprendiendo a ser grandes, todavía necesitan ayuda para ver cómo hacer para encontrar la ropa que les queda mejor. Pero en ese periodo se van a probar muchas cosas. ¿Ustedes vieron, alguno de ustedes hace poco vació el ropero o hizo una limpieza general de su casa? ¿Vieron que te empezás a probar una cosa, te probás otra, le preguntás a esto me queda bien? No, eso pasó de moda, te queda horrible ese color. Ay, no, porque a mí me encantaba. Cuando, pero te queda chico, te queda grande, ya no se usa. Vas tirando ropa, vas comprando cosas nuevas, vas viendo con qué te quedas y con qué no. Y en definitiva ese es el movimiento que un niño que quiere ser grande está haciendo. Todavía no sabe lo que quiere, tampoco sabe lo que no quiere lo que tiene, pero tampoco definió cuál es la persona que va a ser. Y la ambigüedad es algo que los adultos tenemos que aprender a manejar, porque en definitiva lo que vamos a tener que elegir o como vamos a tener que ayudar es a que ese chico pueda elegir su mejor versión, pueda elegir cuáles son las cosas que en definitiva quiere para su vida adulta. Y miren lo que le pasa a este cerebro. Este cerebro, ustedes se fijan, la parte azul es todo lo que llamamos como la corteza prefrontal o lo que hablamos de lo que es el cerebro superior, el cerebro de convivencia, el cerebro que en definitiva puede autorregularse, darse autodirección. Y si ustedes se fijan, desde los 5 años hasta los 20, ustedes vieron cómo esa corteza prefrontal se va desarrollando, ¿no? Miren qué azul que está a los 20, o esto sería lo esperable que sucediera. A veces nosotros encontramos adultos de 40 años que son como el cerebro ese de 5, que de repente se enojan, agarran el celular que les costó $1000, lo revientan contra la pared y después piensan y dicen, el celular no tenía la culpa. Dice, bueno, te faltó corteza prefrontal para autorregular un poco tu bronca. Bueno, a medida que el chico va creciendo, va desarrollando este cerebro, pero lo que también empieza a pasar es que esto es muy desparejo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cometen muchos errores, hay muchas cosas que les salen mal, porque como está aprendiendo, está actualizando zonas del cerebro, está generando nuevas redes neuronales, está aprendiendo hacia dónde quiere ir, pero todavía no tiene un cerebro tan evolucionado como para que todo les salga bien. Y además encima, pobrecitos, les crecen desparejas las zonas. Viste que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo que trabajo con, tengo adolescentes cerca, de repente los ves una semana y les crecieron las orejas, y otra semana como que les creció la nariz, y otra semana están como más altos, y vieron que tienen como cuerpos descoordinados, y de repente pegan un estirón, los ves y no los reconoces, y de repente se cortan el pelo y cambian. Dice, todo el cuerpo va creciendo desparejo, y el cerebro también va creciendo desparejo. Entonces, por ejemplo, a veces una zona crece más que otra, entonces de repente pasan un periodo que están súper regulados, se estudian, se transforman, y de repente otro periodo vienen con 6 bajas, no les importa nada, y dice, ¿qué está pasando? Es que todo se está moviendo, y en definitiva la biología es muy despareja y no crece en línea recta, sino que va como haciendo círculos. Entonces,
esto va variando. Entonces uno dice, está creciendo, está aprendiendo a ser grande. Encima las zonas de su cerebro que se encargan de eso, vienen todas a destiempo. Entonces es como un instrumento que empieza a afinarse, pero que en ese desafine hay alguna nota que va a salir mal. Por lo tanto, en este aprendizaje de ser grandes, hay muchas cosas que a ellos en realidad no les van a salir bien, y en definitiva no van a ser las mejores. Es como que un adolescente es Avenida Italia y Garibaldi. Pasaron a Avenida Italia y Garibaldi, yo trabajo en la Universidad Católica. No saben cómo he sufrido esa obra. Bueno, esto básicamente es el fenómeno de la adolescencia. Una sección en construcción, que crece despareja, que de repente en un momento una calle te la cierran, otra te la no sé qué. Sí, bueno, pero cuando esta obra se termine, vamos a ver cómo queda ese cruce, vamos a ver cuántas cosas buenas resultan. Ahora, claramente, que ese cruce esté bien tiene mucho que ver con la forma en cómo ese tiempo se construyó. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos pasa a los adultos? Ustedes seguramente me estarán escuchando y me dirán, ay sí, Lorena, lo que pasa que hay una cantidad de cosas que pasan con mi hijo que yo no me entero, ¿no? Porque aparecieron las redes, apareció la tecnología, apareció el teléfono, donde todo lo que le pasa al chiquilín está acá adentro, y encima tiene contraseña, y encima tiene redes donde yo de alguna manera soy amigo, pero me creó perfiles falsos, entonces yo no puedo. Entonces, muchos papás me empiezan a preguntar, ¿cómo hacen para acompañar a ese chico que empieza a expresar toda su forma de vincularse básicamente en una plataforma digital? Dice, claro, es que las redes de alguna manera lo que nos ponen en evidencia es que este barco empieza a zarpar. Y los papás nos preocupamos mucho, y sobre todo nos preocupamos mucho, a mí hay padres que me dicen, no, lo que pasa es que se hizo un perfil de Instagram falso. Dice, sí, claro, te dejó, ya sé lo que me está diciendo. Él arrancó y a vos te dejó en el puerto. Está bien, vos hasta ahora estabas arriba del barco, vos hasta ahora estabas con él, vos hasta ahora compartías todo, y ahora empezó a dejarte afuera. Y uno dice, ¿eso es bueno o es malo? En realidad eso es necesario. Una de las principales cosas que tiene el ser grande es el mundo privado. Ustedes son grandes porque tienen una cantidad de privacidad. Tienen un mundo privado que comparten con poca gente, algunos no, pero básicamente tienen una cantidad de cosas que nadie sabe de ustedes o que lo sabe poca gente. Si se fijan, los niños de 7 años, 9 años, 10 años, casi que no tienen nada privado. A veces ni siquiera se pueden bañar en privado porque los papás entramos, le sacamos los piojos, le lavamos el pelo, le compramos la ropa, le revisamos la mochila, hablamos con la maestra, usan el WhatsApp de nuestro teléfono. O sea, nosotros sabemos todo. Y en un momento el chico dice, yo quiero empezar a ser grande. Por lo tanto, hay un mundo del que vos te vas a quedar afuera. Entonces, los papás empezamos de alguna manera a tener que empezar a acompañar a este adolescente distinto. Porque que tu hijo te deje en el puerto significa que vos vas a tener que transformarte en faro. No te deja fuera el juego, pero te lo transforma. Tener un hijo adolescente básicamente lo que significa es que vas a tener que ser un papá y una mamá diferente. De hecho, la adolescencia es una etapa del ciclo vital de la familia. Ustedes saben que las familias tenemos crisis, que son crisis como grandes cambios. Es como decir, la familia es como una casa que cada tanto tiene que hacer una reforma. Pasar de pareja a familia es una gran crisis familiar, tener el primer hijo. Tener hijos en la etapa adolescente es otra crisis evolutiva, porque en definitiva toda la familia se transforma. Y esto que tú hasta ahora eras de tu hijo, que eras partner, que eras compañero, que estabas en el barquito con él, que eras este niño que te preguntaba todo y que vos sabías todo, te deja fuera porque empieza otra forma de vivir, donde como él aprende a ser grande, este niño viene caminando hacia la vida adulta. Por lo tanto, todo lo que va a construir de ahora en más es la separación de vos. Básicamente, ser adolescente es todo el proceso de separación de la familia de origen, no, o sea, no de separación de tu familia de origen, pero sí de separación de este niño que venía pegado a sus papás, que en definitiva tiene que separarse para construir una individualidad que le permita viajar en alta mar. ¿Qué nos pasa a los papás? Uy, qué transformación, porque pasar a ser faro en algún punto nos exige una cantidad de cosas. Y yo en esta charla, lo primero que les quiero decir es que no les voy a hablar de lo que les pasa a sus hijos, les voy a hablar de lo que les pasa a ustedes, porque muchas veces nosotros creemos que el problema es que este barco zarpa, y a mí hay muchos papás que de alguna manera vienen
a pedirme cosas, por ejemplo esta, no, yo le estoy revisando el WhatsApp y me di cuenta que se está vinculando mal con sus amigos, y yo no sé si decirle o no decirle. Dice, tú vas a tener que convertirte en faro, ese barco va a salir, va a probar una cantidad de cosas, y en definitiva tú tenés que estar para cuando ese barco se le complique, pero parte de lo que vas a tener que aprender es a dejar de revisar el WhatsApp de tu hijo, porque en definitiva él va a cometer una cantidad de errores en sus vínculos, y la idea no es que tú estés participando de eso, sino la idea es que tú puedas moverte a un lugar distinto. Ahora, ¿qué necesitamos hacer los padres para poder hacer eso? Miren, hay dos cosas que vamos a tener que metabolizar y que vamos a tener que vincularnos mucho mejor de lo que lo estamos haciendo. La primera gran emoción es el miedo. Yo, si hay algo que entiendo, es el miedo que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque yo les dije, arranqué hoy, el corazón de ustedes está en otro cuerpo. Y en definitiva, el bienestar de ese niño, de ese adolescente, de ese adulto, es parte de la felicidad de ustedes. Y es muy difícil dejar zarpar a ese barco. Es como que tenemos que tener muchísimo, tenemos que tener un gran registro del miedo que esto nos da, porque aparte, como es por oposición, y además es en privado, claro, nos empezamos a perder de una cantidad de cosas, y es muy válido que eso nos dé miedo. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa con el miedo? En definitiva, el miedo nos va a decir, ok, tenés que ser faro, tenés que estar atento, porque es real que tu hijo se viene enfrentando o se va a enfrentar a una cantidad de riesgos en alta mar. Ahora, ¿qué es lo que tú tenés que hacer? Ser una buena torre de control, por lo tanto, no hay ningún problema en que tengas miedo. Ahora, el miedo, de alguna manera, lo vas a tener que poder manejar para ser una persona que guíe, que sea referente, que en definitiva pueda estar atenta cuando tu hijo lo necesite, no cuando a vos te parezca, ¿no? Ahí es como que los papás empezamos de alguna manera a tener que manejar mucho mejor el miedo que nos da esta etapa. Y hay una segunda emoción que también a los papás tenemos que metabolizar, y es esta. Básicamente es la tristeza. ¿Por qué? Porque miren, yo sé que ustedes son papás de hijos adolescentes, capaz que sus hijos tienen 12, 13, 14, 15 años, pero en realidad nacieron ayer, en una buena, o sea, no nacieron hace 15 años, en realidad ellos nacieron ayer eran tu bebé, estaban ahí, eran chiquititos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo miro fotos de mis hijos bebés y yo lloro, la mayoría de las veces lloro, porque en definitiva lo que estoy haciendo es un duelo por ese niño que voy perdiendo. Y todos los que acompañamos y que en definitiva tenemos hijos, hay un gran desafío que la adolescencia nos pone sobre la mesa, que es de alguna manera aprender que ya no tenemos un niño, tampoco tenemos un grande, pero que en definitiva este niño en este tiempo se va a transformar en una persona separada de nosotros, autónoma, individual, con sus propias cosas que van a ser parecidas a las nuestras. Seguramente ustedes habrán visto cómo en la adolescencia lucharon contra una cantidad de cosas que hoy son las mismas que hacen ustedes. Yo siempre le dije a mi mamá, esa tontería de no sentarte arriba de la colcha es una estupidez. Yo cuando tengo una casa, todo el mundo se va a poder acostar arriba de la colcha. Y hago lo mismo que hace mi mamá, igual que comer una galleta con un plato, igual que no apoyar un vaso de agua sobre una madera. Una cantidad de cosas que yo miraba a mi mamá y le decía, qué tontería, hoy en día la sigo haciendo, pero en definitiva soy una adulta distinta a lo que era, y seguramente distinta a las expectativas que a lo mejor tenían mis padres, pero que en definitiva soy un poco parecida, pero soy un poco diferente. Entonces, este niño que nosotros perdemos se va a transformar en algo parecido, pero también muy distinto. ¿Y qué nos pasa a los papás cuando no tenemos estas dos emociones como bien identificadas? Empezamos a hacer una cosa que es muy peligrosa, y es que empezamos a aumentar mecanismos de control. Cuando los padres no tienen bien elaborado el miedo y la tristeza, se ponen como la casa de Gran Hermano en el fenómeno del adolescente. Y de hecho a veces vienen a consulta y básicamente lo que me dicen es, ¿dónde puedo poner más cámaras para poder ver lo que hace mi hijo? Y uno dice, es muy difícil ser adolescente en la casa de Gran Hermano. ¿Por qué? Porque, a ver, yo les dije hoy, la adolescencia es a crecer, es aprender a ser grande. Ustedes
habrán visto la cantidad de errores que las personas cometemos cuando aprendemos algo. A ver, acá yo tengo educadores que trabajan en el colegio, si no, pregúntenle al maestro cuántas veces tuvo que corregirle a un alumno las tablas. Ahora que vieron que cuando tuvimos la escuela por Zoom, yo tenía a mi hija de 5 años y no podía creer la cantidad de veces, de diferentes formas distintas, que le repetían la letra A. Era algo insólito. Le escribía, o sea, venía un conejo que cantaba la letra A, después venía un caminito con la letra A, después hacíamos un collage con la letra A, después dibujábamos con fío la letra A, y me decía, tantas veces vamos a repetir, porque para aprender hay que repetir. Y en el camino mi hija se equivocó muchas veces con la letra A. Bueno, imagínense la adolescencia también como un fenómeno de aprendizaje, pero ya de habilidades mucho más sofisticadas, mucho más superiores. La empatía, la compasión, la autorregulación, la autodirección, los valores, la libertad, la vocación, todo eso ellos lo están aprendiendo. Y si yo en ese aprendizaje los estoy mirando cuadro a cuadro, es muy difícil. Y realmente a veces nosotros vemos que hay como muy poca tolerancia con los aprendizajes que los adolescentes van haciendo. Entonces, muchas veces los papás vienen anonadados por cosas que vieron que los hijos hacían de repente en el WhatsApp. Y dice, es que ellos están aprendiendo a vincularse, y en ese aprendizaje claro que van a cometer una cantidad de errores. Ahora es verdad que la pantalla transforma el fenómeno, y en definitiva empezamos a necesitar chicos con buenos criterios. Y en definitiva, lo que necesitamos son personas que tengan buenas habilidades. Y esta investigación que yo les contaba del 2019, lo que de alguna manera dejaba claro era la necesidad que los chicos tenían sobre lo que son las habilidades digitales. Nosotros tendemos a creer que porque ellos se manejan en la tecnología tienen buenas habilidades. En realidad lo que no nos damos cuenta es que ellos saben de tecnología, saben de barcos, pero no significa que sean buenos capitanes. Tienen que aprender a manejarse en las redes, y eso es lo que en definitiva nosotros como adultos les vamos a tener que enseñar. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es transformarnos en faro. Y en vez de frenar un crecimiento, que es lo que muchas veces queremos hacer, para decir, bueno, yo tengo un niño hasta que esté pronto, y cuando esté pronto lo dejo ser grande, y uno dice, es que si haces eso, nunca va a aprender a ser grande. Lo que vamos a tener que hacer es ir ajustando, porque lo que este chico necesita es que nosotros vayamos moviendo nuestro rol y vayamos acompañándolo de la forma en como él lo necesita. Porque frenar el crecimiento es como barrer en la playa. Yo a veces veo que los padres se ponen más controladores, dice, escúchame, esto es como una, en algún momento esto va a suceder, en algún momento este chico, y cuanto más controlador te pongas, más fuerza va a tener que hacer él para separarse. Por lo tanto, la idea no es ser una familia represa que frena, sino ser una familia molino, que en definitiva va dirigiendo esa energía, la va ajustando y va ayudando a este chico a hacer su mejor versión también en las redes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos pasa con este adolescente que está en las redes? Bueno, a veces empezamos a tener una cosa como muy crítica, ¿no? Muy como de desconocer el fenómeno, entonces decimos cosas como tal, lo deja como tarado, está todo el día enchufado, para que te mire le tenés que cortar internet. Había una que me decía, viste que ellos ahora no te saludan, entran a tu casa y te dicen, ¿cuál es la clave de Wi-Fi? En vez de decirte, hola, ¿cómo estás? Y bien, esto fue algo que pasó en el grupo de mi hija de catequesis de 9 años. La catequista contó que cuando Jesús vino a la tierra tenía muchos seguidores, y un compañerito ella preguntó si lo seguían por Instagram o por TikTok. Y yo me acuerdo que me reí y dije, qué buen chiste. Y me dice, no mamá, no es un chiste. Me preguntó en serio, porque muchos seguidores, pero que en TikTok o en Instagram, ¿a dónde lo seguían a Jesús? ¿Por qué les cuento esto? Porque es verdad que todo este fenómeno se expresa en las redes, y es verdad que a veces la tecnología los deja como tarados, y es verdad que a veces están todo el día enchufados, y es verdad que la tecnología nos va a traer una cantidad de desafíos que no son distintos a los que teníamos antes. Si ustedes son de mi época, habrán sabido lo que era tener el teléfono con candado. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero en mi casa éramos 4 hermanos, mi mamá le ponía candado al teléfono, porque pasábamos muchas horas hablando por teléfono. Y a veces esto de estar todo el día en la plaza haciendo nada, también es algo muy típico de nuestra época. ¿Qué es lo que pasa ahora? Todo eso se expresa en una plataforma que es distinta, que no conocemos, pero que también vamos a tener que aprender cuáles son las 4 habilidades que los chicos van a tener que desarrollar, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que saber primero es que la tecnología y las redes son una herramienta que sirve para la comunicación, para la búsqueda de información,
para los vínculos y para el entretenimiento. ¿La herramienta es buena o mala? No es buena ni mala, depende cómo la uses. Es como que yo te diga, nosotros creemos que el problema es la red, y en realidad la red, la tecnología, Internet, son plataformas que nosotros usamos para hacer estas 4 cosas. De hecho, en la pandemia, gracias a la tecnología, hemos podido hacer una cantidad de cosas. Ustedes están acá hablando conmigo gracias a que la pandemia nos mostró que podemos hacer estos coloquios por Zoom, que es mucho más cómodo para todos nosotros. Antes los hacíamos en los colegios, los papás iban de noche, se ponían de frío, ahora seguramente alguno de ustedes está haciendo la cena, algún otro está, mientras está escuchándome, puede estar en su casa con la estufa prendida, o con sus hijos dando vueltas, y en definitiva, esto dice, bueno, qué buena herramienta que usamos para algo positivo. Pero como toda herramienta, es como la máquina a vapor del 1800. Tiene pros y contras, tiene oportunidades y tiene desafíos, tiene mejoras, pero también tiene riesgos, tiene cosas que ayudan, pero también tiene cosas que ponen en peligro. Y miren lo que nos pasa, ¿no? Y cómo nosotros vamos a tener que enseñarle al chico y vamos a tener que aprender a usar la tecnología, porque cuando un chico se enfrenta a la red, hay como 2 circuitos de su cerebro que se van a poner en jaque, ¿no? Uno es todo el sistema de recompensa que está vinculado a la dopamina, algo que cualquiera de ustedes puede experimentar. Ustedes saben que las personas chequeamos el celular cada 3 o 4 minutos, y está comprobado que la mayoría de las veces lo hacemos buscando nada, a ver qué hay. Vamos a WhatsApp, Facebook, redes sociales. ¿Qué es lo que estamos buscando? En realidad esa secreción de dopamina que nos da una noticia, un me gusta, un WhatsApp. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando genera dopamina, en definitiva se empieza a acostumbrar a esa segregación, y el cerebro muchas veces sigue buscando que eso se dé. Entonces, la dopamina o este circuito de la recompensa se va a poner en juego, y también se va a poner en juego nuestro sistema de emociones, de ganas, de deseos. Y allá aparece una corteza prefrontal mucho más lejana, que ustedes de repente me dicen, ay, pero está cerquita, no, pero para el cerebro esto es kilómetros y kilómetros, que en definitiva le va a dar una buena autodirección al uso de esa herramienta. Ahora, entre estas zonas se van a tener que construir rutas, ¿no? Que no están construidas, acuérdense, ¿se acuerdan del cerebro que les mostré de la zona sur? Recién a los 20 años termina de, como de nutrirse. Bueno, vos tenés a tu chiquito de 13 con un teléfono que está inmerso en dopamina, que aparte está contento jugando al Fortnite o jugando en red con los amigos, y vos de alguna manera querés que corte la tecnología para ir a hacer los deberes, o para venir a cenar, o para irse a bañar. Claro, eso necesita una autodirección, necesita una buena regulación, y esa ruta se tiene que construir. Entonces uno dice, ¿están todo el día como tarados? Claro que están todo el día como tarados, porque eso es lo que en definitiva generan estos circuitos. Ahora vamos a tener que enseñarles a usar esto con autodirección, pero lo que tenemos que saber es que va a ser todo un aprendizaje que el chico va a tener que lograr en los próximos 10 años de vida. Entonces, ¿por qué las redes son tan atractivas? Porque en las redes están lo que llamamos los reforzadores naturales. A todas las personas nos gusta vincularnos porque somos seres sociales, nos gusta el reconocimiento porque como seres sociales necesitamos la mirada del otro y además en la red yo puedo manejar todo mi mundo de intereses. Yo cuando era niña tenía que quedarme sentada en la radio esperando que pasara mi canción favorita. Y hoy en día entro a Spotify y de repente me tengo que fumar, si no tengo la versión cara, los reclames, pero si no pago $3 por mes y ya las voy pasando como yo quiero, mi arma, todo lo que yo quiero está ahí. Entonces uno dice, ¿por qué las redes son tan atrapantes? Porque están nuestros reforzadores naturales. Y en definitiva, eso aumenta nuestra secreción de dopamina. ¿Se acuerdan lo que les dije? El circuito de la recompensa. De alguna manera nos deja contentos, nos deja reforzados. Y además es un reforzamiento intermitente a razón variable. ¿Qué es esto? Que ese reforzamiento sea cada tanto. Ustedes saben que cuando eso pasa, la conducta se mantiene muchísimo. Este es como el principio que hace que estemos todo el día buscando segregar esa dopamina. Ustedes dirán, ¿esto son las redes? No, esto es un principio humano que está en los casinos, que está en el día de los descuentos, viste que te dan descuentos, te ponen, te sacan, vos de alguna manera vas buscando, esto está en las redes sociales, que saben que cada 7 segundos vos necesitas que aparezca algo para seguir atendiendo lo que está pasando ahí. Entonces es tu cerebro que de alguna manera está buscando todo el tiempo ese reforzar natural. Por lo tanto, que las redes te atrapen y que las redes, o que cueste tiempo dejarlas, no es eso, parecería ser una dificultad inherente al problema. Y que es verdad
Y esto lo vemos que, como cuando llegó la máquina a vapor y teníamos a los mineros, había que regularlo, bueno, en este momento es verdad que hay muy poca regulación sobre la forma en cómo las redes usan esto para captar nuestra atención. Entonces, eso es cierto, y eso nos pasa. ¿Quiere decir que somos vulnerables? No, pero sí quiere decir que vamos a tener que aprender grandes habilidades para poder darle regulación a esto. Y esto es una habilidad que la tienen que aprender los chicos, pero también la tienen que aprender los padres. Ustedes saben, una de las cosas que esta investigación dijo, los chicos entre 9 y 17 años decían que sabían que tenían un uso por momentos abusivos de la tecnología, pero decían que sus padres también, ¿no? Que sus padres estaban con el teléfono en la mesa cuando cenaban, que sus padres llegaban y muchas veces estaban en el teléfono, y había una niña de 9 años que le había dicho a su papá que ella quería jugar más en la plaza, pero le había pedido que por favor no llevara su teléfono, ¿no? O sea que es real que la autorregulación del consumo es una habilidad que tenemos que aprender todos, y es verdad que en las redes nadie nos está cuidando de eso, al revés, están usando eso para hacer que consumamos más. O sea que esta es la realidad en la que estamos. Ahora, la tecnología no necesariamente es adictiva. Esto es bien importante porque a veces es uno de los grandes, de las grandes preguntas que tienen los padres, y si el chico se va a hacer adicto o no. Y acá las investigaciones son bastante contundentes en no establecer una relación causal, es decir, que no por usar mucha tecnología la gente se vuelve adicta, y que por lo general la gente que se vuelve adicta tenía patrones adictivos que eran previos al uso de la tecnología. Por eso quiero desmistificar un poco, porque a veces a la herramienta se le pone la responsabilidad del uso. Entonces decimos, el cuchillo es malo, porque con un cuchillo asesinaron. No, lo que es malo es matar. El cuchillo es la herramienta, pero el cuchillo no es bueno ni malo. Depende mucho cómo la uses. ¿Y por qué les cuento esto? Porque lo primero que tenemos que saber como familias es volver a recuperar el poder de que la forma en cómo este chico use la tecnología está absolutamente determinada por las habilidades, los valores, la capacidad de autorregulación, la dirección que el chiquilín tenga. No es la red lo que causa eso, es en la red donde el chico expresa un funcionamiento saludable o no. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchas veces se pone la causa en la red como si fuera lo que causa que de repente el chico no funcione bien. Y uno dice, no, en la red el chico va a expresar lo mismo que se expresa en la realidad. Y es como decirles, miren, en la realidad nosotros tenemos adolescentes que hacen muy bien las cosas y adolescentes que hacen muy mal las cosas. Y en la red tendemos a tener cosas parecidas. Por lo tanto, la red es una herramienta que hay que enseñar a que el chico la use, pero en definitiva, que lo use bien o que lo use mal, por suerte, depende de lo que pasa en casa, de lo que pasa con nosotros. Así que no estamos tan vulnerables, no estamos tan perdidos, y no es que tenemos un chico que funciona bien y la red me lo va a comer y me lo va a transformar en una cosa espantosa. Por lo general, cuando los chicos tienen buenas habilidades para manejarse en la vida, también tienen buenas habilidades para manejarse en la red. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que enseñar muchísimo? Bueno, todo lo que tiene que ver con la autorregulación y todo lo que tiene que ver con la autodirección, que es una gran dimensión de la personalidad y que hace que las personas tengamos como muy buenos funcionamientos futuros. Ustedes saben que una personalidad funcional es una personalidad que tiene como el autocontrol, que es capaz de ir dirigiendo sus deseos, sus emociones en función de objetivos, y es su corteza prefrontal la que en definitiva va liderando este gran sistema que es como una orquesta para poder ser una persona que tenga como una buena autodirección más allá de sus emociones, sus deseos y demás. Pero como les dije hoy, esto se construye, y el adolescente básicamente es todo el periodo de aprendizaje de esas conexiones para poder hacer. Acuérdense que esto va en desarrollo, o sea que a los 15 años el chico no la tenga, uno dice, sí, claro, la tiene que aprender. La pregunta es cómo se la estás enseñando. Entonces, miren esto, ¿no? Que a veces también la gente me habla mucho, ¿no? Este chico que en la realidad apesta por todos lados. Entonces un día se sienta en la computadora que le dice, eres increíble, y queda totalmente fascinado porque el único que le dice que él es increíble es su videojuego. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que los chicos no se nos pierden en la tecnología, se nos pierden adentro de casa. ¿Y por qué es importante esto? Porque vuelvo a lo mismo. A mí, si hay una cosa que me gusta, es que los padres vuelvan a sentirse que tienen el poder. Porque muchas veces yo siento que las familias estamos como creyendo
que las amenazas de afuera son como si no tuviéramos sistema inmunológico para defendernos. Entonces dice, no, pará, porque si este chico tiene un buen sistema inmunológico y tiene una buena salud mental y tiene un buen funcionamiento psicológico positivo, él va a poder manejarse con los desafíos. Es como un barco que zarpa para alta mar, pero es un buque, tiene flotadores, tiene un sistema de alta tecnología para navegar, está en contacto con la torre de control, tiene un faro, todo el mundo tiene un GPS, sabe dónde está. Es un barco que puede atravesar el océano Atlántico sin que se le complique, puede atravesar tormentas sin naufragar, porque en definitiva tiene muy buenas herramientas. Entonces, yo les voy a decir como 4 cosas que las familias tenemos que hacer para poder fortalecer a este barco que está zarpando y poder acompañarlo en un lugar distinto. La primera cosa que necesitamos es esto, es cambiar la mirada, ¿no? Es volver a tener como una capacidad crítica de decir, el problema no es la red, el problema es cómo mi hijo usa la red, el problema es las cosas que él expresa en la red, el problema es, de alguna manera, ese funcionamiento que está lleno de errores y que en definitiva se va a equivocar muchísimas veces, como nos equivocamos todos, pero que en definitiva de lo que se trata es de que yo desde mi casa pueda enseñarle a funcionar con un funcionamiento superior, pero teniendo claro que esto es un aprendizaje que se va a ir dando a lo largo de este tiempo, para el cual las familias tenemos tiempo para enseñar. Vuelvo a lo mismo, ellos son chicos que quieren ser grandes, pero no son grandes todavía. Por lo tanto, tenemos más o menos entre los 12 y los 22, 23 años, que es cuando podemos decir que la adolescencia termina con la finalización de una persona que puede ser relativamente autónoma, más o menos tenemos unos 10 años para poder enseñarle todas estas habilidades. Por lo tanto, hay que cambiar la mirada y hay que volver a empoderarse en esto de mi hijo no es un títere de la red, sino que mi hijo es un protagonista en la red y como una herramienta mi hijo puede usarla mejor o la puede usar peor. Segunda cosa importante, y esto las investigaciones también han sido bastante contundentes, los adultos luchamos mucho con el tiempo de pantalla y no nos damos cuenta que el problema no está en cuánto pasa en la pantalla, el problema está en cuánto pasan en la vida real. Si hay algo que nosotros necesitamos en la adolescencia es la variedad. Durante mucho tiempo, y en esto los psicólogos creo que le erramos bastante, hablábamos de 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, dice, parecería ser que no es tan importante el tiempo, lo que sí es importante es la variedad. La variedad dentro de la pantalla y la variedad fuera de la pantalla. ¿A qué voy? Está todo el día en la pantalla, pero se comunica de diferentes formas, se entretiene, se vincula, se informa, aprende, hay variedad. Y además lo puede hacer en la pantalla, pero también lo puede hacer afuera. Es como decir, si un chico juega al Fortnite X hora, pero después sale, puede jugar a la pelota, y puede chatear, pero también puede tener una conversación en vivo y en directo. Puede poner me gusta a una foto, pero también puede decir, qué lindo que te queda ese sombrero. Si puede divertirse, aprender, comunicarse en una plataforma Zoom, pero también lo puede hacer en la vida real, yo tengo salud porque tengo flexibilidad. Entonces, muchas veces los adultos estamos como contra la pantalla pensando que el tiempo que está ahí es lo importante, cuando en realidad lo importante es que yo tenga un niño o un adolescente que empieza a tener como diferentes nutrientes, porque la flexibilidad es uno de los grandes procesos mentales más vinculados a la salud mental. Personas que pueden ser flexibles, que pueden cambiar la flexibilidad, hay una frase que dice, la flexibilidad es para la adaptación lo que la cintura es para el baile. Cuanta más flexibilidad tenés, más capacidad de adaptación tenés. A mí me pasó durante toda la pandemia y la época del Zoom, que todos miraban el Zoom con horror, y uno decía, míralo desde la flexibilidad, míralo desde un niño de 7, 9, 10 años, 15 años, que está aprendiendo a aprender distinto, porque tiene su maestra, su profesor, sus amigos, pero ahora tiene una plataforma que ya hoy en día tenemos adolescentes que pueden aprender en formato real, pero también pueden aprender en formato virtual. Se expandieron, son más flexibles, tienen más habilidades, tienen más variedad, por lo tanto, van a tener mucha más capacidad de adaptación. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de alguna manera nosotros también vamos a tener que regular un poco ese consumo para que en la vida del chiquilín haya variedad, pero no es contra el tiempo, sino que es a favor de la flexibilidad. Nosotros
vamos a tener que ayudar a que él pueda darle dirección a este uso, ¿no? Para comunicarse, para entretenerse, para informarse, y básicamente lo que yo les digo siempre a los padres es, cambiar la propuesta. Porque a veces las familias es, cortá con el teléfono. Ok, deja el teléfono. ¿Y qué hace? Cambiale la propuesta. Ayudalo a que pueda encontrar flexibilidad. ¿Por qué? Porque acordate que este cerebro está aprendiendo, por lo tanto necesita que vos lo acompañes y que seas ese faro que le diga por acá, por allá, de esta manera. Él no necesita que le digas lo que tiene que hacer, pero sí necesita que de alguna manera tú lo vayas guiando, porque acordate que él está aprendiendo a ser grande, está aprendiendo a navegar, necesita probar sus instrumentos, pero todavía necesita que lo ayudes a encontrar la mejor versión de sí mismo. Entonces, hay veces que nosotros estamos luchando mucho contra la pantalla y de repente sería mucho más fácil cambiar la propuesta. Y de repente decir, bueno, tal, lunes, miércoles y viernes vamos a anotarnos en un club y vas a empezar a hacer fútbol. Y en definitiva lo que nosotros tenemos que buscar es que este chico tenga la mayor flexibilidad y una buena capacidad de regulación y de dirección de ese uso. Acordate que si no la tiene, no hay ningún problema. Justamente eso es lo que tiene que aprender. O sea que a mí, que a veces los padres me dicen, no, porque él queda como tarado en la tecnología. Y claro, él va a tener que aprender a darle dirección a eso, y en definitiva lo va a aprender en la medida que tú se lo puedas enseñar. Para cambiar la propuesta, sin duda, acuérdense que estamos en el circuito de la dopamina, del placer. A la dopamina no le gusta nada no tener su dosis de dopamina, por lo tanto, los primeros 20 minutos el chiquilín va a protestar, va a decir, no le va a gustar, te va a decir que es un embole, pero en definitiva vos seguí cambiando la propuesta, seguí dando diversidad, porque al lapso de unos 20 minutos esa mufa probablemente se le vaya y rápidamente encuentre otra forma de hacer las cosas. Entonces, en vez de estar tanto tiempo contra la pantalla, proponete que tu hijo tenga una vida flexible, variada, distinta, diversa, porque en la medida que eso esté, él va a poder entrar en un formato y va a poder salir en otro, pero es real que la vida del adolescente pasa mucho por la pantalla y es esperable que esté un tiempo ahí. Y como les dije, no es un indicador de problema el tiempo que pasa en la pantalla, sí es un indicador de problema la flexibilidad o la rigidez que el chico tiene para entrar en la pantalla o salir y entrar en el mundo real. Entonces, esto sí es algo que se ha visto mucho, incluso la gente que trabaja con adicción a la tecnología, una de las primeras cosas que mira es a ver el marco de referencia evolutivo de este chico, ¿no? Lo que este chico a sus 13, 14, 15 años tendría que estar haciendo, cuán cerca o cuán lejos está de ese marco de referencia. Entonces, de repente, tenemos chicos que juegan con videojuegos, pero hacen deporte, van a fiestas de 15, tienen amigos en la realidad, hacen reuniones y pasan de repente mucho rato jugando a X juego. Y dice, bueno, hay flexibilidad, hay variedad, no tenemos tanto problema como de repente un chico que a lo mejor pasa 2 horas jugando al videojuego porque los papás le cortan la pantalla, pero después no hace más nada. No sale de la casa, no se vincula con nadie, entonces de repente usa menos el tiempo de pantalla, pero no hay flexibilidad, no hay variedad, por lo tanto, eso es mucho más peligroso o mucho más problemático que el tiempo como medida del éxito o medida del problema. La variedad y la flexibilidad sí es una buena o una mejor medida del problema o de lo que funciona o no funciona. Y la cuarta cosa, que quizás es la que a mí me parece más importante, es de alguna manera cuidar el vínculo. ¿Por qué cuidar el vínculo? Pues miren lo que les voy a contar. Una de las mayores cosas que hace a los adolescentes vulnerables es la falta de confianza y la desconexión con el adulto. Hacía un tiempo me acuerdo que yo había leído un informe que se había hecho, que se había hecho 50 entrevistas a personas, a pedófilos, básicamente a personas que abusaban de niños. Y una de las cosas que ellos decían es que no elegían a cualquiera, que de alguna manera los niños que no estaban en red, ellos sabían que eran como mucho más vulnerables que los niños que en definitiva tenían una persona en la que confiaban plenamente, a la que sabían que le podían pedir ayuda, con la que tenían una conexión importante. Es como decirles que un barco navegue en alta mar depende mucho de que no naufrague, de cuánta conexión tenga con la torre de control, de cuán cerca esté el faro, de cuántos mecanismos tenga para poder navegar seguro y sobre todo de cuánta capacidad tenga de pedir ayuda si algo se le complica en alta mar. Y miren lo que esta investigación mostró, y a mí me parece importante.
nuestros niños uruguayos de todas las clases sociales, muestra representativa entre 9 y 17 años, o sea, son los nuestros, no son los de Estados Unidos, ni los de España, ni los de Noruega. Niños uruguayos, en el 2019, 3 de cada 10 dijeron haber tenido situaciones de miedo en la red. Solo la mitad se lo contó a sus papás. 4 de cada 10 había aceptado solicitudes de desconocidos. Solamente la mitad se lo contó a sus papás, ¿no? Y acá hay una cosa que es importante, ahora se los cuento. El 18% de estos se habían encontrado con un desconocido. Solo el 2% le dijo a sus papás que iba a hacer eso. Entonces uno dice, ¿el riesgo está en la red? No, el riesgo está en el vínculo. Es como decir, a mí, que haya situaciones de miedo, que haya personas desconocidas, parte de la adolescencia es hablar con desconocidos. Digo, están todos como locos, porque hablan con desconocidos. Es que si no hablas con desconocidos, que te casás con tu primo, con tu vecino, o sea, todos nosotros en nuestra adolescencia hablamos con desconocidos. Nuestra pareja fue desconocida al principio. El tema es si es confiable o no es confiable. Eso es como un criterio bien distinto, pero sobre todo es si en algún momento a vos se te complica, yo necesito un adolescente que pueda correr al adulto a pedirle ayuda. Necesito que confíe, necesito que de alguna manera pida ayuda, porque miren lo que me pasa. Yo tengo un adolescente que va a un campamento y yo no puedo cuidarlo de un posible abuso. Ahora, si alguien está extorsionándolo en la red, se me lo cuenta, agarra el teclado y escribe. O sea, tengo miles de formas de protegerlo si él me puede contar a mí. Ahora, muchos chicos se meten en problemas porque sienten que es mucho menos peligroso meterse en problemas que de repente contárselo a sus papás. ¿Y qué es lo que en la adolescencia destruye muchísimo los vínculos? La crítica. Por eso es que el control y esta casa de Gran Hermano es un problema enorme que tenemos en los adolescentes de hoy, porque nosotros, a mí muchos papás me dicen, yo en mi época, cuando yo era adolescente, y yo siempre les digo lo mismo, cuando nosotros éramos niños, pasábamos muchísimo tiempo sin que nadie nos mirara. Hicimos una cantidad de cosas sin que nadie nos mirara, y de hecho somos adultos respetables porque nadie se acuerda, porque no hay registro, porque las fotos las pudimos romper las fotos donde salíamos feos, entonces todos somos adolescentes hermosos, porque las feas las rompimos, porque en definitiva pudimos eliminar una parte de nuestro pasado, pero ellos están todo el tiempo siendo mirados. Yo digo, ¿sabes lo difícil que debe ser adolescente hoy? Que te miran hasta en el WhatsApp. Había una chica que me decía, es que yo no puedo hablar con mis amigas porque sé que mi mamá me lo bicha, y dice, y en esa crítica, ¿por qué es una crítica? Porque claro, como tienen errores, y nosotros ya somos grandes y ya sabemos, empezamos de alguna manera a criticar todo lo que ellos hacen, y claro, la crítica, en definitiva, es lo que más rompe los vínculos. Yo me formé en terapia de parejas, y ustedes saben que una de las cosas que en terapia de parejas se estudia justamente son los vínculos. Y hay 9 predictores de divorcio, ¿no? De divorcio, de ruptura de vínculos. Y uno de esos 9 es la crítica. Tú de alguna manera mirás a las personas conversar y ves cuánto se critican. Si se critican mucho, vos sabés que ese vínculo está en riesgo. Y de hecho, si ustedes tienen a alguien que no se banque mucho y que quieran que desaparezca, empiecen a criticarlo. Empiecen a decir, van a ver que en 2 semanas no lo llama más. Porque la crítica es uno de los grandes destructores de los vínculos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos justamente que pasar o acompañar? Es de alguna manera entender esto, sacar a estos chicos de la casa de Gran Hermano y en definitiva tener un poquito más de tolerancia y transformar los errores en oportunidades de aprendizaje. Esto es algo que todos los papás que a mí me conocen saben que a mí me sangran los oídos cuando veo una persona que está en pleno proceso de aprendizaje con etiquetas del tipo se porta mal, es fatal, como que lo transforman en una identidad, y en una identidad que tiene etiquetas. Yo a veces digo, mira, esto es como que me digas que un niño es burro porque no aprende a leer. No, no es burro, le tendremos que enseñar distinto, pero vieron que la educación avanzó muchísimo en esto de entender el aprendizaje como habilidades, entender que cada persona aprende distinto y de diferentes tiempos. Y, bueno, las habilidades socioemocionales, que son los grandes desafíos de la adolescencia, también son habilidades que se van a aprender con la misma lógica con la que tu hijo aprendió las tablas, aprendió las letras, aprendió a andar en bicicleta, básicamente como con errores, con repetición, con mucha tolerancia al fracaso, con mucha dirección.
ahora yo tengo mi hijo de 7 años que prácticamente pobrecito aprendió a escribir en pandemia. Entonces ya la maestra ya está el cuaderno con doble raya, lo manda a hacer 7 minutos. Le están dando dirección para que él en definitiva pueda aprender a hacer mejor algo que no le salía. Bueno, nosotros necesitamos acompañar a este adolescente desde ese lugar, ¿no? Y entender que nuestra ayuda es ayudarlo a encontrar su mejor versión, ¿no? Como les dije hoy, él de alguna manera lo que necesita es que vos seas un faro. Y transformarse en un faro es entender que ya no tenés un niño, que le vas a decir, toma, ponete esta remera que te compré yo en H&M que estaba de oferta. No, en definitiva, él va a empezar a elegir de las 7 remeras que le diste, cuáles son las que le gustan, y tú de alguna forma podés acompañarlo a que él elija la que siente que le queda mejor. Y acá hay una herramienta que es como muy útil para los papás, y que yo siempre se las digo, es empoderar al adolescente, pero empoderarlo con guía, ¿no? A veces los adolescentes vienen con problemas, y yo puedo decir, no puede ser que hagas eso, es horrible, está mal, crítica, está aprendiendo. Pará, ¿qué pensás hacer con esto? Bueno, no, voy a ir, le voy a escupir el escritorio porque es un tarado y le voy a mostrar, y me está hablando el director, del director de seminario, le va a ir a decir que, vení, vamos a pensar 2 o 3 alternativas, porque esa está buena, está original, pero ¿qué te parece si pensamos 2 o 3? Porque a lo mejor encontramos una distinta. Eso es ser faro. Es de alguna manera ayudar al otro a encontrar su mejor versión. Al niño, de alguna manera yo lo moldeo, yo le compro la ropa, le peino, le corto el pelo, le lavo los dientes, lo llevo, lo traigo, lo subo, lo bajo, lo invito a los amigos que yo quiero. Ahora, cuando este es el barquito en la bahía, yo estoy arriba del barco y lo manejo con él. Me dejó en el puerto. Y ¿sabes qué? Bien dejado. A veces digo, qué bien los adolescentes que se hacen perfiles falsos y dejan a sus papás afuera. ¿Cuánta salud? Porque imagínate, vos en tu adolescencia con tu mamá en la fiesta de 15 diciéndole a tus amigas, ay, qué divino tu vestido, pero qué grande que estás, qué buen mozo este chico. Bueno, a veces los papás hacen eso en Instagram, le ponen me gusta a los compañeros, le ponen comentarios, y uno dice, salí de ahí, porque ellos no te quieren arriba del barco, porque para poder navegar en alta mar necesitan estar solos. Ahora, ¿eso quiere decir que vos desapareces? No, eso quiere decir que tú te transformás. ¿En qué? En una forma distinta de ser papá, en una forma distinta de ser mamá. Entonces, ok, ¿querés ir a decirle a Beto que está bien, podés ir con el dedito así, pero vamos a pensar 2 o 3 alternativas? ¿Qué te parece si en vez del dedito le escribimos una carta? ¿Qué te parece? Y lo ayudás a que en definitiva él encuentre su mejor versión, porque para eso te necesita. Él está en oposición, pero necesita ayuda. Y que él recurra a vos depende mucho del nivel de crítica con el que tú lo acompañes. Entonces, yo tengo que entender que esto es una sección en construcción, y en esa sección van a aparecer una cantidad de cosas que, en definitiva, yo quiero que si él se equivoca y se mete en problemas, quiera correr hacia vos y no correr de vos. A mí una de las cosas que más miedo me da es cuando tengo un chico que me dice que se manda una macana magistral y me dice, por favor no llames a mi padre. Yo no, yo quiero una adolescente que me diga, por favor llama a mi papá, por favor llama a mi mamá, que necesito que me ayuden. Eso es lo que en definitiva va a generar como la mayor protección para tu hijo en alta mar. Entonces todos estamos con la red, las pantallas, y dicen, no, 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 es el vínculo, es la conexión, es la forma en cómo tu hijo siente que lo acompañás a encontrar su mejor versión. Y acá para terminar, contarles una cosa, ¿no? Los adolescentes muchas veces te necesitan cuando menos se lo merecen. Esto es así. O sea, y esta frase, de repente todos ustedes péguensela en la heladera. Quíreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Uno de los grandes problemas que tienen los aprendizajes de las habilidades socioemocionales es que la gente pide amor de la forma menos amorosa, ¿no? Entonces, es como decirles, y quizás es como la trampa más grande que tiene el adolescente, que necesitan que lo abraces, pero ellos son un puercoespín. Entonces, ¿cómo abrazar a un puercoespín? Es básicamente lo que uno tiene que aprender con el adolescente. ¿Cómo puedo hacer para que en definitiva esta cosa que está hecho un erizo pueda o quiera mi ayuda? Si te convertís en faro y le das el poder, ok, yo te voy a ver, contame cómo lo pensás hacer. Bueno, Vini, vamos a darle flexibilidad a tu idea, porque en definitiva lo que estamos haciendo justamente es generando mejores versiones sin ir contra él, porque él de alguna manera necesita ponerse, pero de alguna manera tampoco apagando la luz del faro, porque él también necesita que lo guíes.
¿Y qué es una de las cosas que les quiero decir? Bueno, acá les dejo las 4 y esto sí, para terminar. Este ombú, que no es el de Boulevard España de Obligado, le iba a sacar una foto, pero me olvidé, así que bajé otro. Este ombú, que es un árbol fuerte, miren ese tronco, miren esas... un día fue semilla. Y un día alguien lo regó y lo miró y dijo, acá no está pasando nada. Esto no está funcionando. La mayor trampa del adolescente es que te hace creer que nada funciona. Ese es quizás el desafío más grande que como padres tenemos que entender. Que vos estás ahí pensando que nada de lo que estás haciendo está sirviendo, y lo que no te estás dando cuenta es que todo lo que estás haciendo en definitiva está condicionando lo que va a florecer después. Es como Avenida Italia Garibaldi, que sea un gran cruce, depende mucho de lo que se construye. Ahora parece un caos, ahora es todo horrible, ahora parece que nada funciona, ahora parece que nunca se termina. ¿Y qué es lo que yo necesito de todos los padres y los adolescentes? ¿Saben qué es? Que nunca se den por vencidos, que nunca apaguen esa luz, que nunca dejen de ser faros, aunque parezca que no les dan pelota, aunque parezca que lo que hacen no sirve para nada, aunque parezca es una sección en construcción. Pero el adulto que resulte depende mucho de la forma en cómo los papás acompañemos en esta etapa. Así que la idea es transformarnos en faros, y en nombre de sus hijos les doy las gracias por venir, porque saben lo que yo siempre pienso en estas charlas. Miro acá que tengo 46 familias y pienso, qué suerte que tienen estos niños, qué suerte que tienen estos adolescentes de tener padres tan comprometidos y que en definitiva hoy dijeron, bueno, voy a escuchar a Lorena Estefanel, que no sé quién es, no sé qué me va a decir, pero yo quiero intentar hacerlo un poquito mejor. Y cuando uno ve padres que están comprometidos, es como ver eso, es como ver un faro, una torre de control, un sistema que dice, este barco puede atravesar muchas tormentas, pero no va a naufragar, porque en definitiva tengo adultos atrás comprometidos con este desafío que, como les dije hoy, es quizás uno de los más grandes que la vida nos dio, que es criar personas, criar ciudadanos, pero también es quizás uno de los más lindos, porque es como la trascendencia en su máxima expresión. Por eso la idea, como les dije hoy, es volver a casa, es volver como ese disfrute, esa conexión, y entender que los adolescentes pueden ser turbinados, pero no necesariamente son conflictivos, ¿no? Eso depende mucho de las posibilidades que nosotros tengamos, y también depende mucho que los saquemos de esta casa de Gran Hermano y los acompañemos desde un lugar distinto. Así que, queridas familias, si pude colaborar un poquito para que eso pase y tener como alguna herramienta distinta para que ustedes los puedan acompañar, bueno, me parece que esta hora que llevamos, por lo menos para mí, valió la pena. Les doy les doy las gracias en nombre de sus hijos. Bueno, muchas gracias entonces, Lorena. Te agradecemos de parte del colegio, de las familias, de los que trabajamos acá. Y gracias a todas las familias por participar. Y los esperamos en las siguientes charlas coloquios que vamos a tener los jueves. Les va a llegar las invitaciones y los videitos haciendo como un breve resumen, así como nos hizo Lorena en un comienzo. También van a ver de las otras charlas. Así que nada, muchas gracias por participar, y especialmente a Lorena. Y bueno, los esperamos el jueves que viene. Bueno. Nos vemos. Gracias. Lorena, muchas gracias. Gracias.